En esta oportunidad hablaremos del tema, de qué hablará la ley y su importancia para la técnica legislativa. ¿Regular qué? Lo primero es decidir cuál será el tema del producto normativo. Esto implica determinar cuál es la parcela de la realidad que se pretende regular. Cuando se habla de parcela de la realidad, debe entenderse como realidad humana, aquella que depende de la conducta. Un producto normativo solo puede regular aquello que depende de la conducta humana, pues el objeto de toda norma jurídica es siempre una conducta humana. La ley solo regula la conducta humana, nunca la realidad natural. La realidad física o natural independiente de la conducta humana escapa a la regulación jurídica. Salvo que se caiga en un puro voluntarismo, la realidad física o humana, pero que no depende de la conducta humana, no cambia porque se sancione algún producto normativo, cualquiera sea. Por ejemplo, una ley no puede hacer llover, por más que sea urgente que llueva para superar una sequía espantosa. Sí puede regular la conducta de ciertos sectores de la comunidad para distribuir razonablemente el agua que se dispone, dando prioridad a los sectores más vulnerables o a los sectores productivos para evitar el colapso económico. La elección del tema determina la extensión del producto normativo. Por ello, el redactor debe saber elegir el tema. Lo segundo, regular qué del tema. No puede regularse cualquier tema. Es necesario acotar o restringir el tema que pudo elegirse en un primer momento. ¿Cuál es el aspecto del tema que se pretende regular? ¿Cuáles son los subtemas en que puede dividirse el tema? ¿Cuál es la conducta humana concreta que debe regularse? Tomemos como ejemplo el tema del medio ambiente. Podemos, como una primera alternativa, privilegiar la protección. Pero, ¿qué protegeremos? ¿La naturaleza o la realidad humana? Como una segunda alternativa, podemos perseguir su regulación. Entonces, ¿de qué hablaremos? ¿Del uso regular de los recursos naturales o de las sanciones para los comportamientos contrarios al medio ambiente? Finalmente, como una tercera alternativa, podríamos perseguir la conservación de los recursos naturales. Pero en ese caso, ¿de qué hablaremos? ¿De conservar especies en peligro de extinción o de garantizar condiciones mínimas de habitabilidad para conservar la especie humana? No existe un único y correcto subtema en que puede dividirse un tema. ¿Qué consecuencias traen estas afirmaciones? Para ser útil, el tema debe ser recortado, restringido. Hay que preguntarse qué es lo esencial del tema. Ahora bien, ¿por qué acotar el tema? No existe un solo tema o un solo subtema que debe ser regulado. Es necesario decidir, elegir qué es lo esencial de la porción de la realidad humana que debe regularse y en consecuencia determinar el tema y el subtema. ¿Para qué acotar? Lo primero que sirve acotar un tema es delimitar el objeto material, es decir, delimitar la conducta humana que será regulada. Lo segundo, acotar el tema, permite conocer qué regular y qué no regular por resultar extraño o accidental al tema elegido. Lo tercero, acotar el tema permite construir un índice provisorio del producto normativo, es decir, permite ordenar los temas que se integran en el tema según una relación con el objeto material. Cuarto, acotar el tema permite determinar el título del producto normativo. Y finalmente, quinto, acotar el tema permite diseñar un proyecto posible para el tiempo, conocimientos y recursos que se tiene. Lo peor que se puede hacer es elegir un tema para el que no se está preparado. Un tema puede ser demasiado general para ser objeto de regulación, es decir, puede tener demasiados subtemas. ¿Cómo acotar el tema? Conviene preguntarse quién, cuándo, dónde, cómo. Estas preguntas son fundamentales para determinar y acotar el tema que será objeto de regulación. Por ejemplo, medio ambiente es demasiado amplio y vago. ¿Qué del medio ambiente debe regularse? Régimen de residuos es más concreto, pero todavía es demasiado general. Generación
o transporte o disposición, conducta de los individuos o del Estado, de las empresas o de los particulares. Disposición de residuos es más concreto, pero también es general, residuos comerciales o no comerciales. Disposición de residuos no comerciales es más concreto, pero todavía sigue siendo general, conducta de los generadores o de las empresas encargadas de la disposición, o de los organismos públicos de protección del medio ambiente. Organismos públicos de protección del medio ambiente es más concreto, pero sigue siendo general. Organismos de control o de sanción. Organismos de control es más concreto, pero sigue siendo general. ¿Cómo controlar? Registro de empresas de disposición de residuos no comerciales tal vez es el más concreto y el más adecuado para una regulación. En tercer lugar, conviene preguntarse, ¿el tema es atractivo? Es importante elegir un tema afín a nuestros intereses, deseos, expectativas personales. Aun cuando es posible regular sobre un tema que nos disgusta, también es posible regularlo desde nuestros propios intereses, deseos o expectativas. ¿Es un tema interesante? ¿Por qué razones? Esto ayuda a la motivación o, por el contrario, incrementará la fatiga y el pesimismo ante algo que no convence de ninguna manera. ¿Es un tema actual? ¿Una problemática que afecta ahora a la comunidad y que requiere solución? ¿Es un tema novedoso? Puede que no sea nuevo, pero novedoso sí, es decir, apto para absorber cambios, actualizaciones o mejoras y para adecuarlo a la realidad actual. Por ejemplo, la tortura es un hecho aberrante, execrable e imposible de justificar, racional o moralmente. No obstante, pueden regularse las consecuencias punitivas de su acaecimiento o los órganos encargados de su prevención o de su sanción. En cuarto término, es necesario conocer el tema. Para regular un tema debe conocérselo. Luego de elegido el tema, aún antes de acotarlo, o mejor dicho, para poder hacerlo, conviene investigar cuál es la situación actual del tema en el orden legislativo, internacional, nacional, provincial o municipal. Para ello puede recurrirse a las noticias de los diarios, a los canales de televisión, al internet, etc. No se puede regular correctamente algo que se desconoce o se lo conoce en forma errónea o insuficiente. ¿Para qué sirve conocer el tema? Permite conocer y responder a las siguientes preguntas. ¿Es un tema accesible? ¿Es fácil o difícil conseguir antecedentes? Esto se relaciona con los antecedentes legislativos o doctrinarios del tema elegido. No puede obviarse que el objeto del producto normativo es la regulación jurídica de un tema determinado. ¿Es un tema posible para los recursos que se tiene? Esto permite conocer si los recursos, experiencias, conocimientos y tiempo son suficientes para regular correctamente la situación. Mirando esta imagen, ¿cuál es el tema? Si no podemos convertir en útil al tema, no podrá determinarse un tema atractivo, actual o novedoso, con virtualidad para impactar en la realidad humana que se pretende regular y por consiguiente se construirá un producto normativo ineficaz. Muchas gracias.